Listo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Listo, el día de hoy vamos a ver sobre la civilización de Grecia y la romana. ¿Cuál fue el legado y lo que nos dejan hasta el día de hoy? Vamos a ver el encuentro con el monoteísmo y la herencia del derecho, más que todo romano, que aún lo tenemos presente en la actualidad. Grecia, Roma y Bizancio son civilizaciones fundamentales en la historia de la humanidad, porque el legado que nos dejaron fue el arte, la política, la filosofía, el derecho y la religión. Por ejemplo, la política es de Roma, la seguimos usando como la elección democrática, la filosofía de Grecia con los grandes exponentes que tiene como Aristóteles, Sócrates, Platón, y la Ayué. religión seguimos teniendo del Imperio Bizantino, que era monoteísta, que viene desde ahí el cristianismo. El monoteísmo surgió en este contexto, transformando la espiritualidad de muchas sociedades. Entonces, estas civilizaciones nos sentaron bases para nuestro mundo, más que todo occidental, es decir, toda América nos ayudó, porque éramos antiguamente los incas, por decirlo así. Luego llegó la conquista española y nos impusieron la religión, ya sea católica o cristiana, como la quieran llamar, pero vino el cristianismo a mantenernos solo una sola religión. Acuérdense que los incas tenían varios dioses, al sol, al agua, así como la de Egipto y todo eso. ¿Ya? Luego vamos a ver la historia de las religiones, tal vez en la otra clase. ¿Ya? Vamos a la cuna de la filosofía y la democracia, que es Grecia. Está ubicada en la península balcánica, está rodeada por el mar Egeo, es donde es la actual Grecia, valga la redundancia. Tiene las ciudades-estado que era Atenas y Esparta como las principales potencias. Atenas era la ciudad donde se pensaba, donde estaban los grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón. Ahí se concentraban más en el pensamiento, no les importaba a ellos la lucha, ellos eran más de pensar. En cambio, en Esparta se ubicaba todo el imperio que era conquistado, por decirlo así. Por eso hay hartísimas películas que se saben gritar por Esparta, porque en Esparta se iban a la guerra y conquistaban el imperio de Grecia, era muy grande, fueron conquistando por parte de Esparta y Atenas lo educaba, ¿ya? En los avances culturales tenemos en la filosofía, como ya mencioné, a Sócrates, Platón y Aristóteles, que fueron los principales eh, que promulgaron esa filosofía, ¿ya? La democracia tenemos la creación del gobierno ciudadano en Atenas, es decir, que en esa época esas personas ya votaban por elegir a alguien que les gobierne. No es que votaban todas las personas así como lo hacemos hoy en día, sino que votaban una tipo asamblea de personajes muy educados, digámoslo así, porque eran filósofos los que votaban por elegir ese mandatario. También en el arte y la literatura, por ejemplo, tenemos la obra de Homero, Esquilio y Eurípides. Por ejemplo, por ahí tenemos la Ilíada, que fue escrita por Homero, también es muy buen libro, lo recomiendo. También tenemos los Juegos Olímpicos que fueron celebrados en honor a esos dioses griegos. Los primeros Juegos Olímpicos se realizaron 450 antes de Cristo, o sea que esos Juegos Olímpicos ya van demasiado tiempo. Ahorita lo celebramos cada 4 años, ¿ya? Un dato curioso que les he puesto, la palabra política viene del griego polis, que significa ciudad. Como ya mencioné, en Atenas surgió la democracia. Vuelta en el Imperio Romano fue ubicado desde Europa del norte de África y el Oriente Medio. El Imperio Romano conquistó a Egipto, por eso era muy grande el Imperio Romano, era muy temido. ¿Ya? Tenía una expansión militar y una organización política, por ejemplo, se llamaba República Romano, luego ya llegó, por ahí lo tenemos al emperador Octavio, creo, no me acuerdo el nombre, pero luego lo hizo imperio, ya no era como era una la república, porque antes votaban, porque venían conquistados de Grecia, tenían todavía esa idea de pensamiento. Luego llegó el otro emperador y lo convirtió en imperio, y luego ya cayó. El desarrollo del latín como lengua unificadora, ahí ya querían
unir todo ese imperio y poner una sola lengua, una sola religión y así ya le volvieron monoteísta. Por ejemplo, la ingeniería de Roma era muy buena, tenía carreteras, acueductos, anfíteros como el Coliseo, o sea, tenían varias estructuras para celebrar. El Coliseo a veces lo llenaban de agua para hacer simulacros de batallas navales, así. Eran muy amantes del arte, del teatro. Un dato curioso, por eso tenemos por ahí la frase famosa, todos los caminos llevan a Roma, porque eran las carreteras tan perfectas que todo dirigía al Coliseo romano, como lo tenemos en la imagen. Todas las carreteras dirigían a ese estadio, digámoslo así, y aún existe. Si nos vamos a visitar a Italia, y queda todavía el Coliseo, es una reliquia, es una de las siete maravillas del mundo antiguo. El legado del Imperio Romano que recordamos de ellos es el gobierno y sus leyes. Por ejemplo, se creó el Senado y la división de poderes, y eso lo ocupamos hoy en día. El Senado es la asamblea, por decirlo así, en nuestro país. Y la división de poderes, aquí lo ocupamos, aunque ya lo dividieron en cinco poderes, antes solo teníamos tres, el presidente, la asamblea y el judicial, o sea, el que dirige, la asamblea es lo que, las leyes y el judicial es donde te juzgan, bien o mal. El, el desarrollo del derecho romano se basa en sistema legal en muchos países. Aún lo ocupan al sistema. Nosotros también tenemos el Imperio Romano. Por eso antes sabían decir ojo por ojo, diente por diente, porque antes así aplicaban la ley. Teníamos la cultura y el arte, por ejemplo, el uso del arco y la bóveda en la arquitectura. El latinismo de lenguas modernas, por ejemplo, ahí comenzó a nacer, digamos, esas nuevas letras, por ejemplo, español, francés, italiano, que son derivados del latín. Y ahí tenemos que propuso el cristianismo, fue la clave en la difusión del cristianismo, lo convirtió en su religión oficial en el siglo IV, ya después de la muerte de Jesús, ¿ya? Por ejemplo, las estructuras políticas de muchos países se basan en la organización romana. La mayoría de países del mundo tienen esa organización, los tres poderes del Estado, como el primero, el presidente, la asamblea y el poder judicial. Todos los países lo tienen, excepto los que sean imperialistas, por ejemplo, solo que haya un emperador, como así decirle. Por ejemplo, en Corea del Norte, en China, el jefe supremo, solo él decide. ¿Ya? Pero no es de la mayoría de países democráticos, sí tienen esos tres estados. El Imperio Bizantino fue la continuación de Roma, ya cuando el Imperio Romano cayó, el Imperio Bizantino lo conquistó y se ubicó en todo lo que era Roma. Constantinopla era la capital actual, por ejemplo, es en Estambul, es en Turquía, era la capital. El Imperio Turco nació ahí, ¿ya? Las características fue la función de la cultura romana y griega. Este imperio conquistó los dos, a Roma y a Grecia, pero lo conquistó porque Roma ya decayó. Él se gastaban los recursos en cosas mundanas y Grecia era muy confiada, digámoslo así. Le gustaba solo los pensamientos, filosofía, exacto, y por eso los conquistaron. El arte bizantino luego fue la iconografía religiosa y los mosaicos. Desde ahí vinieron las imágenes que tenemos en las iglesias. Si nos vamos por ahí, las iglesias católicas tienen pinturas de las vírgenes, Jesús, de ahí nació eso. También tenemos la defensa en contra de invasiones de bárbaras en Occidente. Por ejemplo, les querían conquistar por ahí el imperio chino, por ahí no se dejaban por lo que tenían una gran estructura. Un dato curioso que fue que Constantino I fundó Constantinopla en el 330 después de Cristo, como la Nueva Roma. El aporte del Imperio Bizantino fue primero el Código de Justiniano, que fue una recopilación de leyes romanos que influyeron en Europa. Es decir, es como el código penal que tenemos hoy en día. Ahí están todo lo que nos juzgan. Si asaltamos, vamos a la cárcel un cuanto tiempo. Es lo mismo que ocupaban hace mucho tiempo, solo que antes era más severo. Antes sí te daban vire de uno. Luego tenemos la arquitectura, que fue la iglesia Santa Sofía, símbolo del arte bizantino. En este imperio,
hicieron muchas iglesias alrededor del mundo, por eso hay demasiadas iglesias en todo el mundo, porque con esto se expandió el cristianismo, el catolicismo, ¿ya? El comercio fue un punto clave entre Europa y Asia. La resistencia de este legado se mantuvo hasta 1453, es decir, este imperio casi duró 1500 años, cuando cayó ante los turcos, ya cuando vino el imperio turco, los otomanos ya los conquistaron. Por ejemplo, muchas iglesias ortodoxas actuales siguen en la estética bizantina. Por ejemplo, por eso, como mencionaba, todas las iglesias tienen las imágenes. Nosotros nos vamos aquí en Quito a la iglesia de San Francisco. Nosotros vemos el techo y está todo de pinturas. Eso viene de ellos. Y luego de eso vino el monoteísmo, que es decir, solo la creencia en un solo Dios. Y luego fue la expansión. Las religiones monoteístas que surgieron en esta época fue el judaísmo, fue el primero, el de los judíos, por eso saben decir que Israel es la tierra santa. Luego nació el cristianismo, que se expandió dentro del Imperio Romano, que nació con la muerte de Jesús. Y luego siguió el Islam, que apareció en el siglo VII con la aparición de Mahoma. Vuelta, ellos no lo consideraban a Jesús como el enviado, sino a Mahoma. La importancia de esto es que rompe la tradición politeística de Grecia y Roma y de las antiguas culturas. Ya no era necesario creer en tantos dioses, ahora solo creían en uno y influía en las organizaciones y valores en las leyes de ahora en Occidente, que somos nosotros. Aquí está este mapita. En nosotros, en Occidente, se considera toda América, ¿ya? Un ejemplo es que el cristianismo fue adoptado como religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. Ya lo impusieron. Vamos a seguir el cristianismo y el que no lo seguía, pues lo crucificaban, ¿ya? El derecho romano tenemos base del sistema jurídico moderno. Por ejemplo, tenemos la creación de principios legales, la presunción de inocencia, en caso de duda, a favor del acusado. Es, por ejemplo, ahora que como no se comprueba, lo mandan a prisión preventiva. No es que lo obligan a ir a la cárcel. También tenemos el derecho a la defensa de un juicio. Ya comenzaron a hacer juicio de valores, así como tenemos en la imagen. Había jueces y los juzgaban. Pero como digo, antes eran más severos, era la decreación era muerte directo. Ahora no, ahora les mandan a la cárcel por cualquier tipo de lo que hayan hecho. Tenemos la división del derecho, el derecho civil que regulaba entre relaciones entre los ciudadanos. Es decir, había una cabeza entre los ciudadanos que juzgaban, es como decir un presidente del barrio. Ellos los dirigen al todo el barrio. Luego teníamos el derecho penal, que ya vuelta era parte de un juez externo a esa ciudad, y él sí regulaba los delitos y los castigos. También influía los códigos modernos, por eso, por ejemplo, la base del código napoleónico y en los sistemas legales de muchos países. Todavía lo siguen teniendo en Italia, en Francia, en esos países de Europa más que todo. Es la mayoría de los países europeos y latinoamericanos siguen principios del derecho romano. Aún lo tienen presente a ellos, los tres tipos de poder, ¿ya? Aunque sí es muy bueno. Aquí en Ecuador en el 2010 ya lo dividieron en cinco poderes. Por eso tenemos el centro, el CCP, que no sabemos para qué funciona, pero ahí está. Ahí lo pusieron a cinco poderes, pero solo se debería aplicar tres: el presidente, la asamblea y el poder judicial, y nada más. En conclusión, tenemos que Grecia, Roma y el Imperio Bizantino dejaron un legado fundamental en, más que todo en la política y en el derecho, porque sin esas leyes no tuvieran los bases. El arte y la religión también fue un pilar, más que todo en la religión, porque ya dejamos de ser politeístas, es decir, de creer en varios dioses, de creer en el dios del sol, dios del agua, y ya dejaron de creer y creyeron en un solo dios. El cristianismo y otras religiones monoteístas transformaron esta espiritualidad en el mundo occidental. Acá en América sí afectó mucho, por eso son muy religiosos aquí en América. Más que todo tienen seguidores del catolicismo, son muy fieles y celebran a la Virgen de acá, a la Virgen de allá, etcétera. En otros solo vuelta al principal seguidor, no sé cómo decirle, pero es, por ejemplo, en Israel a Mahoma.
no hay más dioses, solo Él. En la religión, por ejemplo, del cristianismo, solo es Jesús. En la católica es Yahvé, saben decir. En la cristiana evangélica es Jehová. Y así cambian de dioses, pero sigue siendo el mismo. Ya, y eso sería todo. En la plataforma queda un deber que vamos a hacerlo a mano o a computadora, como ustedes deseen. Vamos a hacer sobre la biografía de Sócrates, si mal no me equivoco. Vamos a abrir la plataforma en trabajo autónomo, como todos los días. De ahí van a encontrar el debercito. Dicen buenas noches, mi internet está malísimo, pero sí estoy presente. Sí, sí le vi que estaba el internet malito. No, no hay problema. Igual la clase El queda. tema de ayer es, el deber de ayer podemos presentar hasta cuándo y el de ahora. Está abierto todas las 2 semanas, los sopa de letras, lo que sea, crucigramas, eso pasa abierto todo el tiempo, eso no hay problema. Ahora les he dejado Ya, el deber de realizar en una hoja de Word o en un cuaderno, en Word, en hojas de papelín, en cómo se arreglen en un cuaderno. Vamos a hacer, en tarea 2 vamos a redactar la biografía de Aristóteles y su impacto en la antigua Grecia. Ustedes tienen que redactar a mano o a computadora y lo suben, así como los deberes que hacíamos en lenguaje, así mismo tienen que tener esa estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Mínimo son 2 hojitas y tienen que subirlo. Eso para el día máximo hasta el día viernes. ¿Listo? ya dice. Ya. Ya. Ese es el deber que tienen hasta el día viernes de realizar y lo suben a la plataforma. Es sobre el tema de hoy día que vimos. Y Aristóteles fue un personaje importante de Grecia que lo seguimos ocupando hoy en día, más que todos sus pensamientos filosóficos. Entonces, nos vemos el día de mañana con otro tema y no se olviden de subir el deber hasta el día viernes. Luego ya se cierra y ya no pueden subirlo y se quedan sin esa nota. Listo, entonces nos vemos el día de mañana. Buena noche. Oh, oh, oh.